quedamos, vamos a entrar ya y vamos a ver el sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto a su vez de dos sistemas. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso está compuesto a su vez por dos, por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central a su vez se divide en dos estructuras: el encéfalo el cerebro y la médula espinal. El cerebro a su vez está compuesto por los hemisferios cerebrales, el tallo cerebral y el cerebro. Y el tallo cerebral a su vez está formado por el mesencéfalo puente o protuberancia y el bulbo raquídeo o médula oblongal. ¿Cuál? Mesencéfalo, puente protuberancia y bulbo raquídeo. Los hemisferios cerebrales. El sistema nervioso periférico se divide a su vez en dos: en somático y autónomo. El somático está formado por todos los nervios, donde vamos a ver que tenemos 12 pares craneales y 31 pares raquídeos. Y el autónomo se divide a su vez en simpático y parasimpático. Entonces todo eso lo vamos a estudiar al cerebro. Entonces empezaremos a ver aquí los hemisferios cerebrales. Sí, sí, gracias.
Dale, vamos a repasar sus clases de embriología. ¿Ya vieron el sistema nervioso? ¿No? ¿No viste el sistema nervioso? Entonces, ya les voy a pasar, ustedes van a dar la. A ver, vamos a ver, el sistema nervioso. ¿Sí? Si recuerdan sus clases de embriología, vamos a ver que se empieza a desarrollar a finales de la tercera semana. Donde en el embrión se forma una plaquita que se llama la placa neural. Ustedes ven el embrión y en la parte superior se va a formar una placa que se llama la placa neural. Esta placa neural después se va a invaginar y va a formar una estructura de esta forma. Se va a empezar a hacer esto que se llama el tubo neural. Hasta que finalmente se forma completamente y forma dos estructuras a su lado, que es el tubo neural y las crestas neurales. Entonces, en la clasificación ahorita que vimos, se dividiría el sistema nervioso en dos, en el sistema nervioso central, ¿y cuál era el otro? Sistema nervioso periférico. Embriológicamente, el sistema nervioso central lo va a dar origen el tubo neural y el sistema nervioso periférico las crestas neurales. Las crestas neurales ahí, ¿cuáles son? Estas, las de aquí al lado. Y Y el del centro es el tubo neural. Entonces tenemos dos crestas neurales y tenemos en el centro un orificio que es el tubo neural. Se empieza a desarrollar y luego vamos a ver que este tubito empieza a crecer hacia la parte inferior junto con las crestas neurales. Entonces si lo viéramos de lado, vamos a ver que hace esto así. Y ese sería el tubo neural, que va a dar origen al sistema nervioso central. Y al lado de él, en la parte superior, van a formar las dos estructuras que vienen acá, que serían las crestas neurales, que van a dar origen al sistema nervioso periférico. Esta lo dividimos en dos. Si lo partes en la línea media, lo que quede hacia arriba, ¿sí?, es cefálico, y lo que quede hacia abajo es caudal. Entonces toda la parte cefálica, toda esta parte cefálica, ¿sí?, es lo que se va a quedar dentro de la cavidad craneal, y todo lo que está dentro de la cavidad craneal se llama encéfalo. Y todo lo que está por abajo de la mitad de este, que es en su parte caudal, va a dar origen a la médula espinal. Y por ende todas las crestas neurales pues van a dar origen a todos los pares craneales.
¿Sí entendieron? Entonces, si partiéramos este embrioncito en la parte superior, que es su parte cefálica, es el que va a dar origen a todo el encéfalo, ¿sí? Y para la parte inferior es el que va a dar origen a la médula espinal en su parte caudal. Este embrión se sigue dividiendo y forma unas estructuras circulares en su parte caudal. Pues en la mitad de la parte caudal, esta estructura se van haciendo circulitos y esas se llaman vesículas cerebrales primarias. ¿Cuántas vesículas cerebrales primarias se forman en la parte caudal del embrión? ¿Cuántas? Pues ahí están, ¿cuántas son? Tú. Ahí se lo pongan a la mitad. Ahora sí, ¿cuántos son? Pues 3. Entonces, de la parte cefálica donde se va a formar el encéfalo, si se dan cuenta ya no es un conducto, sino se hacen unas ¿qué? Vesículas. ¿Cuántas vesículas se hacen? 3. La que es más cefálica, la que está más arriba, se llama el prosencéfalo. Cuando ya llegan a la clase de embriología ya rápido van a estar. La que está en medio se llama mesencéfalo. Y la última se llama romboencéfalo. Entonces vean, un embrión que era un conducto, en su parte cefálica se convierte en 3 esferas que se llaman vesículas cerebrales primarias. Pregunta de examen, díganme las vesículas cerebrales primarias. Prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Y entonces, ¿esto qué creen que empieza a formarse? La médula espinal. Entonces, ese va a ser parte de la médula espinal. Ok, estas vesículas primarias se sigue desarrollando el embrión y forman otras vesículas cerebrales. Entonces, vamos a ver que el prosencéfalo a su vez se va a dividir en 2 vesículas cerebrales. Y entonces ahora, ¿cuántas vesículas cerebrales tenemos? ¿Cuántas? 5. Y esas se llaman las vesículas cerebrales. Si las primeras eran ¿qué? Primarias, ¿entonces cuáles son? Secundarias. Entonces vean cómo ese embrión, a través de que va pasando el tiempo, primero hace 3 vesículas cerebrales, sigue pasando el tiempo y ahora se desarrolla y ya no hace 3, sino hace 5. Y vean, del prosencéfalo se crean 2 vesículas cerebrales. Del prosencéfalo se crean 2 vesículas cerebrales. La primera, esta, se llama telencéfalo. Telencéfalo. La segunda se llama diencéfalo. Que estas son las que vienen ¿de quién? Del prosencéfalo. Entonces el prosencéfalo a su vez da 2 vesículas que se llaman telencéfalo y el diencéfalo.
Esas dos primeras vienen ¿de dónde? Del prosencéfalo. La siguiente, ¿cómo se llamaba? El mesencéfalo. Dijo Diosito, como los de medicina tienen que estudiar muchísimo ese que se quede igualito, el que anden batallando. Entonces, la del medio, ¿cómo se llama? Mesencéfalo. Ese no cambia. Ese desde el principio se llama mesencéfalo y sigue siendo mesencéfalo. Pero ahora viene ¿quién? El romboencéfalo. Y el romboencéfalo también se dividió en ¿cuántas? En dos vesículas. ¿Sí? El primero que se llama metencéfalo. Ajá. Y la segunda que se llama mielencéfalo. Entonces, el metencéfalo y el mielencéfalo son vesículas secundarias que provienen ¿de quién? Del romboencéfalo. Entonces, te puedo preguntar en el examen, dime las vesículas secundarias que provienen del prosencéfalo. ¿Tú qué vas a contestar? Encéfalo y encéfalo. O te puedo preguntar, dime, ¿sí?, las vesículas cerebrales secundarias que provienen del romboencéfalo. El mesencéfalo, pues ese no es, que siempre sigue siendo. Entonces, vesículas cerebrales primarias, prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Vesículas cerebrales secundarias, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. ¿Y entonces esto qué es? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta? Está medio, pero si la aprenden. Todo ocurre al final de la tercera semana. Todo ocurre después de la tercera semana. Después de la tercera semana se forma la placa neural y de ahí empieza a formar todo este proceso. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Porque ahí viene lo bueno por eso. A lo que quiero llegar, o sea, ¿por qué dicen, ay, ¿por qué todo hecho rollo si es en biología y no es? ¿No tienen dudas? Preguntas. Entonces, esto se sigue desarrollando, ¿sí? Y el telencéfalo es el que va a dar origen a unas estructuras anatómicas que se llaman hemisferios cerebrales, dentro de los cuales da origen a la corteza cerebral, a la sustancia blanca y gris, a los núcleos basales y al ventrículo lateral. ¿Dónde vimos el ventrículo lateral? Es el primero que producía líquido cefalo. Entonces ya te puedo preguntar, ¿el ventrículo lateral embriológicamente de dónde viene? Y a su vez, ¿de dónde viene? Del procencéfalo. Ahora te tienes que aprender que el telencéfalo da origen a los hemisferios cerebrales, pero dentro de los hemisferios cerebrales da origen ¿a quién? A la corteza cerebral, a la sustancia blanca y gris, a los núcleos basales y al ventrículo
lateral. Ahora veamos el diencéfalo. Y el diencéfalo es la segunda vesícula cerebral secundaria del prosencéfalo y que va a dar origen a todos los tálamos. Al tálamo, al hipotálamo, al subtálamo y al epitálamo. Y por ende al tercer ventrículo. ¿Dónde vimos el tercer ventrículo? Se dan cuenta que el ventrículo lateral lo origina el telencéfalo, pero el tercer ventrículo, ¿quién lo da? ¿Quién lo está originando? El diencéfalo. Sale. El mesencéfalo, ¿a quién da origen? O sea, el mesencéfalo no cambia nunca. Porque quedamos que el tallo cerebral o el tronco cerebral está formado por ¿quién? Mesencéfalo, puente, protuberancia. Entonces el mesencéfalo nunca cambia, ese siempre sigue siendo el mismo. Y es una estructura anatómica del tronco cerebral que da origen a. Ahora veamos el metencéfalo. Esta ya es una vesícula cerebral de quién? Del bromoencéfalo. Este va a dar origen a tres estructuras. Al puente o protuberancia, al cerebelo y al cuarto ventrículo. ¿Dónde vimos el cuarto ventrículo? Es el líquido céfalo. Pero ahora estamos viendo que el cuarto ventrículo lo da o está originado por el meten. Y por último, el mielencéfalo da origen a la médula oblongada o bulbo raquídeo. Médula oblongada o bulbo raquídeo. Nada. Sí. Y si se dan cuenta, todas estas estructuras que hemos visto, tanto del telencéfalo, del diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, son las que se encuentran dentro de la cavidad craneal. Y todo lo que está dentro de la cavidad craneal llamamos el encéfalo. Y hasta aquí, entonces aquí se empezaría a desarrollar el cráneo. Y por acá abajo se empieza a desarrollar la médula. ¿Dudas? Preguntas hasta acá.
¿Ya? ¿Lo puedo borrar? Bueno, entonces todo nos lleva a que tenemos que empezar a estudiar el sistema nervioso en los hemisferios cerebrales. Y después de ahí vamos a avanzar hasta que veamos todo en el cerebro. Entonces, ¿qué vamos a estudiar de ello? Vamos a estudiar dos composiciones, la composición externa y la composición interna. ¿Qué quiere decir? Lo que yo vea en la parte de fuera y lo que yo vea por la parte de adentro. Entonces vamos a empezar con la constitución externa y después nos meteremos a la constitución interna. Vamos a ver la constitución externa de los hemisferios cerebrales. En el mielencéfalo era médula ¿qué? Oblongada. Entonces, vamos a estudiarle una cara lateral, una cara medial, la cara inferior. Solo estudiaremos tres caras: la lateral, la medial y la inferior. Vamos a empezar con la cara lateral, que por eso les dije que trajeran un dibujito, ¿se acuerdan? Ay, quiero que hagas tareas, estoy acostumbrada. Sale, vamos a empezar a ver entonces la cara lateral de los hemisferios cerebrales. Y ustedes pueden ver en su dibujito ahí, ¿sí?, que su cerebro no es completamente liso, sino que tiene unas estructuras que se llaman cisuras y otras estructuras que se elevan que se llaman circunvoluciones. Entonces, las estructuras que ven, esto de negro que ven acá son los surcos o cisuras, y esto que ven a un lado de ellos, que es lo que se está elevando, ¿sí?, son las circunvoluciones. Así es que vamos a ver, porque se tienen que aprender cada cosa negrita que está ahí, y en un nombre se la tienen que aprender, y por lo tanto, como es un surco o una cisura, también da una circunvolución, así es que se la tienen que aprender. Entonces, para que no se nos haga difícil, vamos a ver las dos primeras grandes, porque el cerebro también se divide en lóbulos, que es el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Entonces, ¿cómo yo veo ese cerebro y digo, aquí está el frontal, aquí está el parietal? Pues ahorita lo van a aprender, porque vamos a ver que esos surcos nos van a dividir. Y entonces el primero que vemos ahí, que ya su compañero es un surco que está aquí en el centro. ¿Ya lo vieron? Ahí lo tienen en el mero centro. ¿Ya lo identificaron? Préstame. Quítalo, quítalo. Ahí está, vean. En este dibujo es este que está acá. ¿Ya vieron? Que todos trajeron una imagen en donde no se ve, yo les dije lateral, pero no me hicieron caso, esa es la lateral. Entonces, pues sí, pues está muy bien la lateral. Entonces, el primer surco que vemos es este que está acá. Y ese surco se llama el surco o cisura
lateral, o también se llama de silvio. Entonces tenemos el surco o cisura lateral o de silvio. Y luego tenemos una aquí en el centro, grandota. ¿La viste? Luego tenemos una en el centro, grande. Ahí está. ¿Ya la viste? ¿Sí? Que esa se llama el surco o cisura centrado de Rolando. ¿Sería esto entonces? Préstame. Esa mera. Acá en este dibujo es esta, vean, esta. Y esta. Allá en el dibujo que tiene su compañera, enséñales el dibujo. Enséñales cuál es. Esa grandota. Esa se llama el surco cisura central o de Rolando. Y por lo tanto este es el surco, ¿sí? Cisura lateral o de silvio, Rolando. ¿No tiene un compañero que se llame Rolando? Ahora, eso es lo más fácil, ¿no? Al surco o cisura central, al surco cisura lateral de silvio o de Rolando. No les voy a preguntar eso. ¿Qué te voy a preguntar? ¿Sí? Que ellos me van a delimitar mis lóbulos. Y ya empiezo a ver este, que es el lóbulo ¿qué? Frontal. Entonces te voy a preguntar en el examen, ¿cómo se delimita el lóbulo frontal? Ahí va, vean, por la parte anterior del surco cisura de qué? Central o de Rolando. Por la parte superior del surco o cisura de quién? De silvio, o por la parte inferior del borde superior de los hemisferios cerebrales. Y ahí se está formando el lóbulo ¿qué? A ver, ahí les va un tip, porque una vez que ustedes aprenden esto, pues ya es bien, es como los triángulos, ¿se acuerdan cuando ven los triángulos? Una vez que te aprendes los músculos, ya dices, haz el borde anterior, haz el borde posterior, aquí es lo mismo. ¿Sí? Si ya te aprendiste esto, ya nada más ves si está para la parte de adelante, porque esto ¿qué es? Anterior, y esto ¿qué es? Posterior. Sale, ahí va otra vez. ¿Sí? Por la parte anterior del surco o cisura central o de Rolando. Por la parte ¿qué? Superior de quién? Del surco o cisura lateral o de silvio. Y por la parte inferior del borde superior de los hemisferios cerebrales. Este es el borde superior de los hemisferios cerebrales. Y ahí está. Parte anterior del surco o cisura central o de Rolando, la parte superior del surco o cisura lateral o de silvio, y por la parte inferior del borde ¿qué? Superior de los hemisferios cerebrales. No. Ahora vean, este lóbulo frontal a su vez tiene dos surcos o cisuras más. ¿Ya los vieron? A ver, tú que tienes la cara.
Está bien. Ahí está. Ah, vean, es esta. Esta de acá. Esta está en Google. Ah, mira, aquí ya su compañera ya la puso. Esa está de aquí arriba y esta de acá abajo. ¿Ya lo vieron? ¿Sí los encontraron? Esta. Esas, la de arriba y la de abajo. ¿Y esta? Es. ¿O cuál de abajo? No, ahí te va. El gabinete de lo mismo. Y ese se llama el surco frontal. El de arriba es el surco frontal superior. ¿Y cómo se llama el de abajo? El surco frontal inferior. Y entonces me da 3 circunvoluciones o también se llaman giros. Este de acá y este de acá. Y este es el giro frontal superior. El giro frontal medio. Y el giro frontal inferior. Acuérdense que lo negrito que en ese dibujito son los surcos o cisuras, ¿sí? Y lo que vende ahí como rosita, ahí, no sé qué color se ve. Son los giros o circunvoluciones. Y estamos viendo que en la parte frontal se forman 2 surcos y se forman 3 giros o círculos. Circunvolución. Y lo vamos a ver eso. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta? Sale, nos vemos mañana.